¿Seguís viendo todo? Vamos a empezar. Venga, pues a por ello. Este es el tema de hoy, por el que nos encontramos acá. Y pues comunicación del cambio climático y ecofeminismos. Yo tengo tiempo de aquí hasta las 6 de la tarde, pero también podemos ir viendo un poco la energía del grupo, las ganas, el interés. Si vemos que al ser relativamente poquitas podemos intensificar más y queremos cerrar antes, también es una opción. No hay ningún problema, pero pues aquí estoy también disponible, ¿no? Para que podamos con toda la eh, estar aquí y explorar esta temática súper interesante. Entonces, yo siempre comienzo por pues, presentarme yo y lo hago tanto en mis clases que doy en universidad como en este tipo de espacios con una diapositiva que es más o menos esta, eh, para que veáis desde dónde os hablo, ¿vale? Yo, bueno, arriba a la derecha veis algunas cositas que son más o menos pues datos de mi cronología, de mi vida, que me hice el máster y el doctorado ahí en la UGI en Castellón, en estudios de paz, conflictos y desarrollo. Y es también mediante la conexión con Eloísa Nos, la profesora catedrática Eloísa Nos, que fue mi directora de tesis doctoral, que también he llegado a vosotras hoy, eh, porque pues ella es referente en temas de comunicación para el cambio social. Y también soy neorural, eso igual no se pone en el currículum, pero bueno, aquí nos llaman así, son las personas que vivimos en el campo, en La Vera, en Cáceres, en este caso, desde el año 2017. Mm, Los neorurales solemos vivir en el campo sin vivir del todo del campo. O sea que, pues en mi caso, doy clases en universidades, doy talleres, hago investigación y bueno, pues cuando puedo, eh, también ponemos huerto en casa, en la finquita que tenemos, pero la manera de vivir pues conecta con la gente y la naturaleza, pero de otra manera, por aquí. Em, ¿Qué más? Pues al lado izquierdo de la diapositiva veis algunas cosas con las que me identifico. Bueno, soy trabajadora de paz, investigadora, mujer, queer, blanca, del norte global, cisgénero, ecofeminista y una cosa que llaman en inglés Third Culture Kid, que bueno, cuando lo descubrí dije, ¿alguien me entiende? Porque crecí en distintos países y distintas culturas, porque mi papá era diplomático. Entonces, la traducción literal es niña o niño de tercera cultura, ¿no? Porque creces en una mezcla de las culturas de los lugares donde creciste y la de tus padres. Entonces, mi madre nació y se crió en Venezuela y mi padre es alemán y yo, bueno, ¿dónde me siento en casa? Pues aquí, aquí en España, más o menos, culturalmente el medio, pero tampoco uno va creando, ¿no? Como un mosaico de cuál es su cultura, sobre todo cuando creces así, tan nómada. Eh, y bueno, mi manera de pensar y de ver estas cosas que yo enseño vienen desde, sobre todo, mi formación en estudios de paz, conflictos y desarrollo, eh, que informan toda mi forma de investigar. Por ejemplo, cuando uno piensa en la investigación, muchas veces dices, no, pues hay que ser neutro y objetivo, ¿verdad? Y pues resulta que se ha descubierto, o hemos descubierto, muchas mujeres, especialmente feministas, metodologías que implican a la persona dentro de la misma investigación que hace. Entonces sí que importa de dónde vienes, cómo piensas, revelar tus propios sesgos, ¿no? Se le llama pensamiento situado. No sé cuánto de nuevo os estoy contando porque no sé con quiénes estoy hablando, pero dentro de un momentico me voy a poner a escuchar a ver de dónde venís o qué os trae aquí. El caso es que esta idea del pensamiento situado es la que me trae a daros un poco
de mi propio contexto para que sepáis desde dónde os hablo. Em, También estas ideas de, bueno, de trabajar por el cambio estructural y cultural y entender que hay una conexión entre el adentro y el afuera, ¿no? Que si estamos trabajando por la paz o por la transformación ecosocial, pues esto es algo que por supuesto que hay que mirarse también una misma. Eh, y mucho énfasis en unir la teoría y la práctica. Entonces, encontrar las maneras de informarnos, leyendo, aprendiendo, y que eso informe nuestra práctica, pero al revés también, que la práctica ayude a construir nuestro pensamiento. ¿Me escucháis bien? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Sí? Vale, fenomenal. Pues me gustaría un montón saber con quién estoy hablando. Entonces, si os apetece un momentito, pues presentaros y decir por qué estáis aquí o para qué o qué os motiva o qué os interesa especialmente esta sesión, eh, estaría muy bien. ¿Alguna que quiera empezar? Hola, ¿me oís? Sí, Sí, Marta. Soy Marta. Pues yo estoy viviendo en el campo y también supongo que soy neo esto que has dicho tú porque tampoco vivo del campo. Eh, intenté un poco hacerlo, pero bueno, estuve haciendo un espacio test agrario, tuve mucho apoyo y tal, pero cuando ya eso se acabó, pues me veo un poco perdida otra vez y bueno, que yo trabajo de masajista, de limpiadora, de cuidadora, de mil cosas y me sigue interesando formarme en todo esto. Eh, Me veo así un poco falta de experiencia, de formación y de todo. Entonces, abierta a cualquier idea y pues así con inquietud a ver por dónde continúo. Y muchas gracias a todas. gracias, Marta. Bienvenida. ¿Quién más quiere saludar y presentarse? ¿Vas tú, Cris, o voy yo? Dale, dale. Vale, buenas tardes, chicas, buenas tardes a todas. Pues mi nombre es Inma y bueno, pues digamos, mi bagaje o mi experiencia ha sido en el arte, en el área del arte contemporáneo. Cursé Bellas Artes en Irlanda y no porque me fuera allí a cursar Bellas Artes, sino porque me fui allí por lo que vamos todos, por el tema del inglés y acabé estando allí cerca de 19, 20 años y en ese periodo de tiempo pues cursé Bellas Artes. Y cuando terminé, bueno, desde el principio siempre, desde pequeñita creo que esa curiosidad y esa pasión por todo lo que es lo natural, ¿no? De estar ahí fuera y todo lo que se mueve y todo lo que hay allí, todos los seres vivos, pues me fascinaban. Y cuando terminé los estudios, de Bellas Artes en Irlanda, pues lo que siempre me llevó mucho, me movió mucho eran proyectos participativos y de ahí salir a lo que es los espacios naturales y empecé digamos, a contactar con lo que se le llama el land art o ecoarte. Y de ahí, pues, es lo que he estado, digamos, desarrollando por los últimos, creo que son ahora unos 10 años. Entonces, pues vivía antes en Irlanda, luego estuve en Cádiz y ahora estoy ahí en Valencia y como otra vez empezando bueno, a hacer contactos, a dar visibilidad a todo este área de ecoarte. En Cádiz hice un proyecto con otras tres profesionales que cuando he leído la charla hoy de lo que iba Marisol del
ecofeminismo, ¿no? Entonces, pues lo hicimos un proyecto que era para la Diputación de Cádiz y eran en colegios de primaria, y le llamamos así, era ecofeminismo y creatividad. Y es cuando bueno, pues estar en más contacto con todo el término del ecofeminismo, lo que conlleva y eso, acercarlo a niñas y niños de primaria, pues desde 7 hasta 10 añitos, y fue fantástico. Ojalá pudiéramos tener muchos proyectos de estos en muchos, muchos colegios, porque la verdad es que, en fin, hay mucho por hacer y, y ya está, que si no me puedo enrollar aquí demasiado. Eso, Muchas gracias, Inma. Buenísimo, gracias. bienvenida. Tenemos a Cris, ¿sí? Sí, pues yo me dedico a la Ayurveda desde hace 20 años y hace tres, bueno, siempre he estado como viajando y buscando la montaña, la naturaleza, ¿no? He vivido en los Pirineos de España, he vivido en la Sierra de Huelva también, y ahora llevo 3 años en Jérica, Castellón. Mm, Y bueno, básicamente, como siempre, buscando un término que es el principio biocéntrico, no sé si lo conocéis, que es poner la vida en el centro, ¿no? Para mí, mi objetivo, tanto en mis relaciones, como que intento divulgar a través de la Ayurveda este principio, ¿no? Acompaño a las personas a encontrar también la soberanía de la salud, ¿no? Muy conectada con las plantas estos últimos 3 años, salgo mucho a recolectar por aquí, por el Alto Palancia, y preparo algunos productos, ¿no? De alimentación y de cosmética con las hierbas que recolecto. Y eso, básicamente, como mi gran sueño así es como que para que se haga este cambio, ¿no? En el mundo, que hace falta en el mundo, sobre todo pues el principio biocéntrico y lo femenino, ¿no? Que entren los principios femeninos. Es como, yo lo hago desde mis pequeños círculos, ¿no? Pero me encantaría que se hiciera extensible como a lo grande, ¿no? A la sociedad. Mm, Y bueno, creo que ahí me puedo quedar. Muy bien, muchas gracias, Cris. Bienvenida. Está Noelia también, que ha llegado hace un ratito. A ver si quieres decirnos algo. Aquí estamos para escucharte. Bueno, has venido cuando estábamos presentando, creo que yo ya me había presentado, pero ahí tienes la diapositiva. Vale. ¿Me escucháis? Sí. Vale, es que voy en el coche. A ver, yo estoy haciendo otros cursos de Empodera. Soy bióloga, técnico de sostenibilidad de la Mancomunidad del Alto Palancia. Y bueno, estamos en el área de empleo y desarrollo local. Entonces, pues mi función principal es pues buscar proyectos que desarrollen el Alto Palancia de una forma sostenible, ¿no? Tanto a nivel social como a nivel económico. Y entonces, pues bueno, pues, solicitamos subvenciones de la administración pública, tanto eh, de la Consellería como del Ministerio, de Agenda 2030, entonces intentamos eso, pues escuchar a los emprendedores que hay en nuestra comarca, colaborar con asociaciones, fundaciones y tal que pongan en valor todos los beneficios y la calidad de vida del Alto Palancia, y hacer sinergias pues, con entidades público-privadas para que haya un movimiento comarcal, ¿no? Ya que los municipios hay muchos en riesgo de despoblación y que ellos solos pues, no pueden hacer determinados proyectos. Y eso es mi trabajo actualmente. Qué bueno, muchas gracias, Noelia. Eh, La imagen, porque es que estoy conduciendo. vale, 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 tranquila. Muy bien, pues a mí se me pasó contaros también que esto de la Escuela Encantada, que no sé si habéis cotillado qué es,
es una asociación sin ánimo de lucro, que también es un grupo musical que empezó con la idea de traer música a las niñas y los niños, pero que no fuera música infantil como tal, sino rica y con diversidad en la armonía, en la letra y profundidad y tal. Y mi compañera se llama Rosalía Mowgli, y es guitarrista y cantante. Y entonces pues se fundó este grupo que por un lado pues hace música y por otro lado también imparte talleres educativos satelitales del proyecto musical, porque la música tiene un componente siempre de regeneración planetaria, llamamos, ¿no? De pues poner la vida en el centro, precisamente, de la idea esta. Bueno, hay canciones como Cuida el agua, Mensaje de una morsa, etcétera. Entonces, si queréis cotillarlo en algún momento, ahí estamos. Y bueno, pues yo en el grupo canto algo y también toco la trompeta. Así que nada, eso es como mi pata más activista que se me había pasado contaros. Em, Vamos a pasar a ver un momento los contenidos de la sesión. Entonces, veis aquí la intención de hoy, más o menos por dónde queremos transitar. Voy a intercalar también algún ejercicio, alguna cosita más interactiva, pero pues hablando con Lupe, estos son los contenidos que nos han parecido bien, que vamos a tratar. Y para mí siempre es muy importante que el foco, ¿no? Que resuene con las personas, porque si no, ¿para qué? O sea, sobre todo tenemos el lujo de poder interactuar y no esté yo aquí grabando un vídeo y ya está. Pues yo encantada de que me hagáis preguntas, de que me digáis, oye, ¿y si nos cuentas algo más de esto o explica esto mejor o lo que sea? Pues genial. O como si queréis contribuir con alguna experiencia, alguna historia que digáis, es que esto pienso que es relevante, también. ¿Vale? Entonces, aquí veis que vamos a hablar de la comunicación para el cambio climático, que yo enseguida he cambiado a la crisis climática por ciertos motivos que tienen que ver con la comunicación. Eh, y va a haber bastante énfasis en cuanto a contenidos en el tema de los ecofeminismos. Y luego ya vamos a pasar más a la parte, en la segunda parte, más a esto de la comunicación para el cambio climático, la crisis climática, cómo lo podemos aplicar, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? Mirar casos de éxito, algunas oportunidades de impacto y bueno, pues ver también entre todas de qué manera se relacionan el tema de los ecofeminismos con la comunicación para el cambio climático. Y antes de empezar, me gustaría que tomaréis un ratito para acordaros del pasado. Algún recuerdo del pasado, de la infancia, de vuestra juventud, relacionado con haber tenido una experiencia en la naturaleza, que veo que más o menos todas estáis ahí bastante conectadas, ¿no? Con el tema de estar cerca de la naturaleza. Y bueno, pues como era, o sea, alguna situación, algún recuerdo que tengáis, si queréis ser más antiguo, sino cualquier otro recuerdo. Y puede ser algo muy sencillo, sensorial, si queréis. Vale, yo me acuerdo, bueno, en esta, o sea, el domingo formé parte, fui a un taller en el Alto, actually Noelia, a lo mejor estás informada de ello, acerca del descorche en el Alto Palancia, en Chobar, con la familia Mirabet. Sí, lo hemos organizado desde nuestro departamento. Sí. Oh, con pues Adolfo, su padre. Con Adolfo, bueno, impresionante. La verdad es que yo fui también con mi hermana y otra amiga porque dije, bueno, a ver qué les pareció muy interesante y sobre todo porque yo, aunque me crecí aquí en Valencia, en Puzol, donde estoy, pero mis abuelos, mi familia es de un pueblecito de la Sierra Norte de Sevilla, se llama Guadalcanal.
muy lindando con Cáceres y Badajoz. Anyway, no, Badajoz y Cáceres, Badajoz abajo, siempre me confundo Eso con es. eso. Ok, correcto. Yo recuerdo pues que, claro, mis abuelos vivían en el campo, ellos sí que vivían, eran autosuficientes, pues tenían pues allí sus olivos y tenían ovejas, bueno, mi abuela hacía queso, pero digamos, para la casa y luego los vecinos venían y, tú sabes, unos le dan miel, el otro el orégano, el otro, y era una interacción constante de cambios de las comidas, ¿no? Entonces, ¿por qué vengo a lo de, intento hilar todo lo del corcho? Porque a pesar de que los veranos nos íbamos allí, porque aquello era como un paraíso para nosotros, el pasar las vacaciones allí en el campo de mis abuelos, que era el campo, pero era la casa donde vivían, pues rodeado de muchos encinas y alcornoques. Y yo recuerdo ver las encinas, cuando se les quita el corcho, pues tienen ese color, digamos, como rojizo, ¿no? Pero nunca vi el descorche, porque supongo que no sé, nunca lo vi por allí, por casa de mis abuelos. Alguien los haría o a lo mejor cuando los hacían nosotros estábamos en Valencia y en fin. Pero fue fantástico eso, el poder este domingo ver a estas personas haciéndolo de esa forma tan artesanal, con unos utensilios muy básicos, usando sus manos y una especie de cuña y una especie como de hacha, me transportó a aquello, ¿no? A esos veranos y también pues las navidades. Y yo recuerdo pasar horas, como tú decías, Marisol, que memorias. Mis primeras memorias siempre han sido eso, el campo de mis abuelos. Ahí mi abuelo nos ponía debajo de esa enorme encina, porque era increíble, un columpio con una cuerda y un cojín, ¿no? Y pasar horas ahí en el columpio y luego a unos, no sé, como si dijésemos, a unos 10 minutos andando más o menos había un riachuelo, ¿no? Así como un pequeño riachuelo donde allí, bueno, un riachuelo es que era la fuente, es donde se iba a coger agua porque no había agua corriente en las casas en aquella época. Y pasar horas y horas pues allí con aquel riachuelo moviendo con el barro, haciendo, haciendo pues figuras con el barro, luego con las piedras, moviendo las cosas de sitio, pero allí, ¿no? Y mira que me iba a decir a mí que al final estoy en el tema este del LANART, porque estoy haciendo lo mismo, es eso, es estar muy presente, porque ya, bueno, ellas todas las que están aquí, Marisol, ya me han escuchado esto y ya saben de lo que va, pero para mí el LANART o esta creatividad que es llevada es la excusa para la conexión, conectar Claro. con las niñas, los niños y los mayores. A mí ha habido jóvenes y adultos de todo, esto no se salva a nadie. Aquí la conexión es para todas y para todos. Pues eso, ese momento presente que estás en la naturaleza, que estás disfrutando, que estás fluyendo, que estás creando sin darte cuenta, y donde lo importante no es el resultado final, sino ese momento, ¿no? El proceso de vivirlo, pues para mí es lo más importante, ¿no? Ahí viene, y porque esa conexión, la búsqueda de esa conexión, para mí es la semillita para que en un futuro muy, muy próximo, digamos, se cuide. El resultado es el cuidar lo que nos rodea, todos los seres vivos que nos rodean y donde vivimos. Qué bonito, ya, Inma. Ya está, ya, porque ya está, como eso, me podría poner como todas, ¿no? Sí. Cuando vamos a la naturaleza, eso es un constante. Mira, ayer, digo, playa muy tempranito, porque el sol a mí me agobia muchísimo. Entonces, pues a eso de las 7:30 yo ya estaba en la playa. Y he llegado en la playa de Puzol. Había unas algas, me iba a nadar y había unas algas flotando, pero me ha llamado mucho la atención porque son de estas que son planitas, pero no es porque eran planitas, porque estas planitas se las había visto. Pero lo que me llamó la atención es que en una parte eran completamente blancas. Y luego, digamos, en la frontera entre el blanco y el verde, había toda una gama de naranjas y amarillos que yo, claro, yo dije, wow, es que esto es impresionante. Entonces cogí algunas y me puse a hacer una pieza, ¿no? Pero embobada con aquello y
vamos, le hice un esto un fotográfico en aquel Qué momento. bonito. Dije, es que es maravilloso y yo creo que si hubiera niños, porque no había nadie allí, estaba yo sola a esas horas, pero yo creo que si hubieran niñas, niños allí, hubieran dicho, se hubieran acercado y ¿qué haces? Y hubieran y no participado. Y esa experiencia es lo que te llevas. Al final es Claro, claro. La eso. curiosidad. Si es que estamos llenas. Puedes hablar de hoy, de ayer, de hace Sí, 20 años y al sí, fue. final muchas de las cosas que nos mueven tienen que ver con eso, ¿no? Con la conexión o con los demás o con la naturaleza. ¿Hay alguna otra que quiera compartir? ¿Alguna experiencia, alguna memoria del pasado que ha habido por ahí? Bueno, voy a comentar yo un algo. Venga, Yo, a ver, siempre me han gustado los animales en general, ¿vale? De hecho, empecé estudiando veterinaria en Zaragoza porque era mi sueño, mi sueño, mi sueño. La verdad es que por múltiples cosas, al final, pues hice biología. Pero me siento súper afortunada porque estuve trabajando en el Centro de Recuperación de Fauna del Saler, bueno, de voluntaria estuve, porque antes eso de trabajar, ahí todo empezábamos con voluntariados. Y bueno, o sea, he vivido cosas maravillosas de recuperación de aves, de ir a anillarlas, de salvar tortugas, de ir a... Entonces, todo ese contacto con la naturaleza siempre lo he tenido ahí. Y luego he estado 20 años trabajando en empresa privada mm, relacionada pues con temas de mi trabajo, o sea, con temas de biología, pero como de otro tipo, ¿no? O sea, el control de la calidad del agua, de la calidad del aire, de tal. Y a raíz de la pandemia, tuve o sea, la primera vez que creo yo que estaba en el paro y me volví a encontrar otra vez con la naturaleza, con otra vez ir a disfrutar del monte. Bueno, fue una experiencia que dije, esto ha sido un déjà vu en mi vida. No sabía yo que lo necesitaba tantísimo volver a estar ahí. O sea, y cada día que, desgraciadamente, tengo que ir desde Valencia en coche, pero cada vez que voy desde Valencia hacia la Manco, solo con ver las montañas, los bosques, tal, o sea, yo estoy obsesionada ahora mismo que me van a tirar de la mancomunidad por pesada, de que por Dios haya una prevención de incendios, que sensibilicemos a toda la gente, porque lo que tenemos ahí es que hay gente que no lo valora, y desde los alcornoques hasta los dos parques naturales y todo lo que conlleva esa naturaleza. Escucho a emprendedores que vienen y, como decía la compañera, están con las aromáticas. Luego viene una asociación, Magda de Origua, que está reforestando, criando las bellotas en su casa, yéndolas a regar. Bueno, o sea, es una conexión con todas las personas que se preocupan por la naturaleza que no sé, te llenan de vida y de ilusión. Me dicen algunos amigos, dice, bueno, tú aún no, o sea, aún crees en el ser humano, en la naturaleza. Yo sí, aún creo que tenemos solución porque hay mucha gente que sí que está preocupándose y sí, ocupándose y sí, cuidándola y disfrutándola. muy bien. Y digo, aún creo, aún creo. Qué bonito, Noelia, gracias. Sí. Sí, Ya a estáis vosotras. sacando temas que bueno, que tienen mucha relevancia, ¿no? De actitudes, de dónde estamos conectando, qué buscamos, a dónde vamos. Todo lo que nos contamos a nosotros mismos al final es también influye, ¿no? En lo que vamos a contar a los demás, en la comunicación. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere compartir? No es obligatorio, pero bueno, estamos aquí para también escuchar y compartir si queréis. Hola, pues yo voy a compartir un momento que siempre me viene, porque yo me crié en el campo, en la zona del Alto Mijares, supongo que será, Barracas, Villanueva y todo aquello. Ujú. Mis padres tenían campos de Es Alto almendros. Palancia, ¿eh? Es Alto Ah, Palancia. exacto. Vale. Sí, de los míos, Perdón, es de los míos. No, no, que va. perdón por mi falta de geografía. Pues el momento que siempre me viene de estar encima de un almendro ayudando a mi padre a podar
y yo tendría 13 años y sentirme súper poderosa, libre, llena, no sé, una cosa que no correspondía a esa edad y, y me viene mucho porque es la esencia de todos nosotros, ¿no? Y yo intento traer ese momento a mi presente constantemente. Qué Muchas bonito. gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Creo que hemos hablado tres. Creo que Cris, si quieres. Tengo vivencias, pero bueno, da igual, está bien. Tienes vivencias, todas tenemos vivencias. Sí, sí. Sí, con la naturaleza y con animales, siempre es una constante en mi vida. Sí, pero Muy prefiero como bien. avanzar porque me tengo que ir a las cuatro Lo y acabo de cuarto. leer, lo acabo de leer y digo, venga, vamos a avanzar. En cualquier caso, os digo desde dónde os he presentado esto, o invitado a hacer esto. No sé si conocéis a Joanna Macy, ¿alguien? Es maravillosa Sí, autora, pensadora, ecofeminista también, ambientalista, etcétera. Y ella pues habla mucho de la necesidad de reconectar también con las emociones relacionadas con la naturaleza, tanto con las bonitas como con las feas, o sea, tanto con la parte de a lo mejor la belleza, eh, la nostalgia e incluso la ansiedad, la ecoansiedad o lo que sea que tenga a lo mejor que ver con ese miedo al futuro y a ver a dónde va todo esto a parar, ¿no? Porque si nos quitamos esas emociones negativas, también nos estamos quitando las positivas, no puedes elegir. Entonces, la capacidad de sentir tiene que estar intacta. Pero bueno, estas son ideas de Joanna Macy, me parecen muy, muy poderosas y quería simplemente hacer ahí un pequeño guiño. Y por conectar de una vez aquí en la siguiente diapositiva con el tema de la comunicación, pues yo creo que rápidamente vamos a ver que no es lo mismo comunicar la crisis climática de una manera que de otra. Aquí tenéis un par de ejemplos. Eh, bueno, yo me muevo en el ámbito bastante internacional, doy clases en inglés mucho, entonces a veces vais a ver alguna cosita en inglés que traduzco o que a lo mejor hay autoras, eh, pues también de muchos lugares distintos. Mm, Aquí al lado izquierdo, pues veis la tierrita llorando y diciendo, buen trabajo, gente, la tierra se está muriendo, ¿no? Y dices, vale, fenomenal. Aquí alguien se está quejando con razón de lo mal que están yendo las cosas en muchos sentidos. Eh, pero ¿a dónde nos lleva esto? ¿No? ¿Con qué sabor de boca nos deja y a dónde vamos? Esta siempre es una eterna duda, no estoy condenando esto a que no hay que quejarse o a que no hay que decir las cosas, pero es verdad que siempre está muy bien pensar en ¿y de qué nos sirve o a qué nos lleva, qué nos trae, ¿no? Hay quejas que son muy potentes y muy fuertes, como cuando Greta Thunberg dijo que tenemos que actuar como si la casa estuviera incendiada. Y ese how dare you, ¿no? ¿Cómo podéis o cómo os atrevéis a robarnos el futuro? Que dijo en el Parlamento. Entonces, estas cosas pueden ser muy poderosas, pero también inducir a la culpa, ¿no? Entonces, ese lado, pues vamos a tener ahí un poquito la mirada puesta en qué función tiene un acto comunicativo, como lo puede ser este meme o este cartelito. Y el de la derecha pues dice esto, ¿no? No estamos defendiendo la naturaleza, sino que somos la naturaleza defendiéndose. Y esa diferencia es un matiz que es brutal, ¿no? Que tiene mucho poderío. Justamente esa dicotomía de ser humano versus naturaleza. Es decir, no, espera. No tenemos que proteger a la naturaleza, es que somos parte de ella y por lo tanto nos interesa defendernos.
Bien, esto viene de muchos movimientos distintos. Estuve buscando un poco dónde, como quién ha dicho esta cita, ¿no? Y no se puede realmente ubicar como que lo ha dicho una persona o tal, pero hay ciertos colectivos en Latinoamérica defensoras de, eh, pues eso, de la naturaleza y de también grupos indígenas que lo han estado usando y se ha esparcido mundialmente ese lema. Bien, entonces, ¿en qué contexto estamos hablando? Cuando hablamos de la comunicación en torno a la crisis climática y todo tipo de comunicación que queramos que sea transformadora o queramos que tenga un impacto, pues tenemos que mirarla en relación con los demás ámbitos de la vida, con muchos ámbitos, ¿no? Es válido tener en cuenta la comunicación en relación con la educación. También existe un término que es la educomunicación, ¿no? Como que todo lo que comunica al final puede llegar a educar o no. Y también en la educación siempre estamos comunicando. Y en lo mismo, las decisiones políticas se hacen de una manera o de otra también en relación a cómo estamos comunicando tanto las decisiones, cómo se comunican, pero también cómo se toman las decisiones, tienen que ver con la comunicación. En la economía, pues todo el sector privado, toda la publicidad a nivel privado, los anuncios, pero también la publicidad pública para campañas de activistas, todo esto tiene que ver con la comunicación. En cuanto a la legislación, pues también toca comunicarla, enterarnos, entenderla y pues todos estos elementos son, pues lo que estamos es abriendo un poco el plano, ¿no? Haciendo un zoom out para entender eh, en qué ámbito nos estamos moviendo y dónde puede afectar la comunicación o las narrativas que utilicemos, ¿vale? Podemos crear nuevos imaginarios, nuevos relatos, podemos comunicarnos para sensibilizar, visibilizar un problema, podemos proporcionar información de calidad, podemos apostar por una pedagogía política pacifista y de la solidaridad, por ejemplo, o por otras políticas o por otras pedagogías. Y también podemos intentar tener incidencia política a través de instituciones, a través de los medios, dependiendo de dónde nos situemos cada uno, ¿vale? El caso es visibilizar ahora mismo que ahora, por ejemplo, estamos en un acto comunicativo también, en un momento, ¿no?, de educación no formal, en el que, pues, estamos aquí para aprender y para pensar juntas. Desde mi punto de vista es eso. Estamos, yo, entre comillas, para enseñar, para compartir lo que sé, pero sobre todo para crear una plataforma en la que intercambiar saberes y enriquecernos. Entonces, luego cada una puede ver qué hacer con ello. Vale, este es el marco de la comunicación. Vamos a dejar para más tarde, para la segunda parte, lo que es el cómo hacerlo, qué sí hacer, qué no hacer, qué cuidar, etcétera, y pasar un poco como a la carne, al contenido del ecofeminismo, para luego poderlo hilar un poco. Si tenéis alguna duda, algún tema, pues no dudéis en decirlo, ¿vale? Sí, Sí. sí, yo quería compartir que este esquema que has puesto me recuerda mucho a la transformación social que desarrolló Rudolf Steiner. Yo estudié el primer año para ser profesora Waldorf y bueno, estudiamos este tema, ¿no?, de la transformación social, que es como que hay tres como ámbitos de una sociedad que no deberían estar como entremezclados entre ellos, ¿no?, que uno es la cultura, otro es la economía y otro es la política. Entonces él propone como que si fueran bloques como independientes que no se entremezclaran, así no habría como intereses o no sé, ay, no me sé explicar. Sí, no se corrompería, no habría esos Ujú. intereses que a veces interfieren, ¿no?, en la Ujú. política. Y bueno, me recordaba un poquito a esto.
Sí, qué interesante, Cris. Em, yo de un tiempo a esta parte, bueno, los últimos muchos años, porque llevo toda la vida estudiando, terminé el doctorado en el 21 y aquí sigo, ¿no? Como a ver qué más hay que aprender. El caso es que el tema de la política para mí tiene siempre como dos maneras de verla. Una es la política eh, de forma, con una mirada un poco más estrecha, un poco más estricta, de decir, vale, aquí están los políticos que toman decisiones, les votamos, luego hay todo un aparato de, bueno, instituciones que ponen en marcha las políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego la mirada un poco más amplia de qué es político pues al final es las decisiones que se supone que tomamos entre todas y todos, ¿no? Ojalá que fuera así, pero ¿y de qué manera podemos tener incidencia política? Si preguntamos eso, tiene mucho que ver con, pues, lograr que a nivel colectivo tomemos ciertas decisiones o tiremos para un lado o para otro. Entonces, en ese sentido más amplio, pienso que no podemos separar, por ejemplo, la cultura de la política, que al final todo tiene que ver con política. De hecho, ahora que pasemos a la parte más feminista, ecofeminista, vamos a hilar eso, ¿vale? Entonces, si os parece, pasamos aquí a ver. No, vamos aquí. Ecofeminismo. Bueno, yo creo que todas ya tenemos idea de qué va esto, lo he mantenido súper sencillo. El ecofeminismo, luego entraremos en qué es el feminismo, los feminismos, ¿no? Pero es una corriente de pensamiento y un movimiento social que liga el ecologismo y el feminismo. Bueno, eso es de cajón, ¿verdad? Ecofeminismo. Entonces, investiga y se opone a la opresión común de las mujeres y la naturaleza. Ahí voy a hacer un asterisco, porque lo que veis abajo ya creo que todos lo tenemos claro. Requiere poner la vida en el centro, está muy, muy relacionado con eso y lo vamos a ver ahora un poco mejor, el por qué y el cómo. Pero en el ecofeminismo, vamos a ver, en el mundo académico, que es desde donde yo llegué al mundo feminista, que podía haber sido de la calle, pues no, resulta que yo primero me pongo a estudiar. Vale. A mí me llega el término ecofeminismo y me quedo con la boca abierta y digo, ¿y esto cómo es que no lo conocía antes? Porque yo siempre me he sentido muy ecologista, muy a favor de, pues eso, ¿no? Menos carne, más bicicleta, menos aviones, más cuidar el agua, menos, etcétera, ¿no? O sea, como siempre en esa dirección, pero cuando vemos sobre ecofeminismo, de qué va, me doy cuenta que el ecofeminismo en el mundo de la investigación está un poco al margen, incluso dentro del mundo feminista, porque el mundo del feminismo en la investigación es enorme también, ¿no? Hay muchas pensadoras, muchas personas que escriben textos maravillosos, hacen teorías y todo esto son cosas que si estás más en el lado activista te puedes enterar más o menos, pero informa muchísimo el activismo, ¿no? Pues podemos hablar de Simone de Beauvoir, podemos hablar de toda la segunda ola del feminismo, de todas las personas que han luchado eh, por los distintos niveles a los que adquirir la igualdad, pero el ecofeminismo se queda ahí siempre como un poco al margen. Y finalmente entendí por qué. Entonces, ¿qué ocurre? Que en en el mundo del activismo y también aquí en La Vera y en muchos sitios, me imagino que igual os resuena, se ve, bueno, un poco esta idea New Age, ¿no? Como de la nueva espiritualidad en la que hablamos del retorno del principio femenino, de, de que las mujeres naturalmente tienen una conexión con la naturaleza, ya sea porque tienen un ciclo menstrual, porque pueden ser madres y este tipo de cosas. ¿A alguien le suena esto? ¿Habéis oído hablar? Sí, un poquito, quizás. Vale, esto existe, ¿sí? Hay muchas, bueno, el tema de los círculos de mujeres que se hacen, ¿no? Como esa idea de que la mujer incluso está más cerca de la paz que el hombre, como que naturalmente hay esa conexión,
de ser cuidadoras, etcétera, etcétera. Y a mí, por una época me fascinó esa idea porque dije, pues si el principio femenino es cuidar, si el principio femenino es respetar, cuidar, nutrir, pues eso es lo que necesita la humanidad. Por favor, que vuelva el principio femenino a dominar porque aquí hay demasiada masculinidad, ¿no? Un poco si pensamos en términos muy genéricos. Y eso es algo que escucho mucho, hace mucho eco en estos lugares neorurales que hablábamos, ¿no? Cuando hablamos del feminismo aquí. Pero resulta que es un poco limitante y problemática desde un punto de vista del pensamiento feminista. ¿Por qué? Porque si decimos que la mujer naturalmente está más cerca de la naturaleza que el hombre, al final lo que estamos es enfatizando una separación del hombre de la naturaleza y enfatizando una dicotomía en donde la mujer se asocia con ciertas cosas y el hombre con otras. Y resulta que eso está socialmente construido mucho más que naturalmente constituido. Entonces, por eso hacemos hincapié en que en el ecofeminismo se investiga la opresión común que tienen en común las mujeres y la naturaleza. Ahora vamos a mirar bien de qué manera eso ocurre. Y un pequeño repasito, porque me imagino que todas tenemos alguna base aquí de qué es esto de los feminismos, ¿no? Y del feminismo. En la primera columna vemos una definición de diccionario. Entonces, ¿qué es esto del feminismo? ¿No? Pues primero es la teoría de la igualdad de los sexos a nivel político, económico y social. Y por otro lado, pues la actividad organizada en nombre de los derechos de las mujeres e intereses de las mujeres. Entonces aquí lo que vemos es, en otras palabras, la teoría y la práctica de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. De forma muy sencilla, ¿no? Dicho. Luego, el número 2, algo un poco más coloquial. Esto lo dijo Mary Scheer, una ciudadana estadounidense que me parece muy potente, que salieron también camisetas en su día de esto, ¿no? Que decía, pues, la noción radical de que las mujeres también somos personas, de que somos personas. Entonces, esto es parte de la segunda ola del feminismo, o sea, la época en la que ya trascendimos eh, la primera ola que era toda de conseguir el voto para la mujer y un reconocimiento formal de que somos ciudadanas. Eh, y en la segunda ola, pues es esa noción, y aquí quiero conectar con lo que has dicho, Cris, me parece, de lo político. Lo personal es político. ¿Habéis oído hablar de esta frase alguna vez? Sí, ¿no? Entonces, lo personal es político, lo dijo Kate Millett. Lo pongo aquí. No me acuerdo bien en el año, en los años 60 probablemente, y justamente trataba de eso, ¿no? De mirar, a ver, a lo mejor tenemos el voto, pero ahora estamos aquí en casa, en la cocina, y en casa me pega mi marido y tengo que cuidar a los niños y tengo que limpiar la casa y yo me ocupo de todo y es un trabajo invisible y no remunerado y son los cuidados y todos dependen de mí, pero no lo ven y no lo reconocen, ¿no? Entonces ahí entra lo personal es político, ahí entra hacer una revisión de todos los aspectos de la vida que requieren ciertos trabajos que no estamos reconociendo a nivel social. Bueno, la tercera columna, que también ya nos lleva a un lugar un poco más amplio de una definición de feminismo, viene de Bell Hooks, otra autora brillante, que dice que el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexual y la opresión. Toma ya. O sea, que habla directamente de que
vale, sí, el sexismo, o sea, el machismo, la explotación sexual, todo lo que tiene que ver con explotar al sexo débil, entre comillas, o a todos los que no sean hombres, heterosexuales, cisgénero, blancos, etcétera. Y añade, y la opresión. O sea que aquí ya tenemos un guiño a lo que llamamos la em, interseccionalidad, ¿sí? La interseccionalidad significa que en el feminismo ya no solo hablamos de que es que las mujeres necesitamos esto, o somos así, o son así, o quieren tal, porque depende de la mujer, depende de qué colectivo, de a qué colectivo pertenece, porque no es lo mismo una mujer blanca occidental que una mujer de campesina de Kenia, que una mujer pues eso, en Irán ahora mismo, aunque tenga mucho poderío financiero. No es lo mismo, ¿no? Entonces, la intersección habla de eso, de dónde se cruzan las distintas opresiones. Y Bell Hooks aprovecha el feminismo, esta idea del feminismo que busca la igualdad para, y no es la única que lo hace, para ir más allá de la opresión por el género o por el sexo, sino decir, a ver, aquí hay otras opresiones que tenemos que mirar, ¿correcto? Entonces, vamos a pasar un poco a las entrañas de la opresión. Y aquí os prometo que no va a ser más complejo que esta y la siguiente diapositiva, ¿vale? Pero yo creo que esto tiene mucha chicha y mucho valor, mirarlo y pensarlo juntas un poco. Para empezar, mirar un segundo estas dos columnas y mirarlas también en parejas, hombre-mujer, colonizador-colonizado, etcétera, ¿vale? Entonces, me imagino que me podéis decir enseguida, socialmente, cuál de las columnas se valora más que la otra, ¿la izquierda o la derecha? Izquierda. Vale, gracias. Habéis tardado, ¿eh? Pero muy bien. Entonces, socialmente, ¿qué está por encima? Podríamos poner en realidad una fila arriba diciendo hombre, por debajo mujer, arriba colonizador, abajo colonizado, arriba heterosexual, abajo queer o no heterosexual, arriba la cultura, la naturaleza al servicio de la cultura, la razón por encima de la emoción, lo blanco o el blanco por encima del no blanco, refiriéndonos al color de piel, arriba y abajo en muchos sentidos, civilizado versus bárbaro, superior, inferior, ser humano por encima de la naturaleza, con poderío financiero por encima del empobrecido, la razón por encima de lo erótico. Esta lista tenéis a la derecha descripción de dónde sale, no me la he inventado yo. Y estas dos autoras son también ecofeministas que pues se pusieron a investigar con una cosa que se llama el modelo del amo o The Master Model, master en el sentido de amo, de qué maneras se solapan las distintas opresiones que hay. Y a nosotras en especial, hoy, obviamente, nos interesa la del ecofeminismo, o sea, la que combate el ecofeminismo, sea la de hombre por encima de mujer con la de, por ejemplo, cultura por encima de naturaleza o ser humano por encima de naturaleza. Entonces, aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva con una serie de ideas, que son los principios de la opresión, y os los voy a compartir todos juntos para que los veáis un momentito. Un minutito para que lo leáis.
Entonces, en el principio de la subordinación, el amo, o sea, el que está del lado izquierdo, se apoya en el servicio, pero niega la dependencia. Vamos a verlo mejor aquí, que tenemos las dos diapos juntas. La exclusión radical significa que se maximizan las diferencias y se minimizan los rasgos compartidos. Por ejemplo, entre hombres y mujeres, en una sociedad muy patriarcal, se enfatiza mucho que el hombre sea muy hombre, ¿no? Que no tenga rasgos femeninos y que la mujer sea muy femenina. Más vale que se quite todos los pelos que le sobran, más vale que vaya con falda o que vaya guapa. Él, más vale que no le guste, yo qué sé, maquillarse o que no tenga la voz muy agudita o que mejor que le salga la barba que no le salga. ¿Sí? Luego, esas son las diferencias. Incorporación. Las cualidades del amo, o sea, de toda la columna izquierda, son el estándar de todo contra el cual se mide al otro. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a que cuando os digo, imaginaros un ser humano, prototipo de ser humano, enseguida, a mí por lo menos y a mucha gente a la que le he preguntado, se nos viene a la cabeza un hombre o un hombrecillo, ¿no? Es como una persona. Pues como que el estándar es que el ser humano es un hombre. Cuando dibujamos una mujer, no decimos, es un ser humano, decimos, es una mujer. Entonces, el estándar es la columna izquierda. Los otros son los otros, justamente, ¿no? Luego, instrumentalización. El otro solo es un recurso para el amo, sin fines propios. Esto es muy interesante. Bueno, ahora os voy a dejar que me digáis si veis cómo esto aplica. Finalmente, homogeneización. La clase dominada, o sea, los otros, o sea, la columna derecha, es uniformemente homogénea. Seguramente habéis oído hablar de que, no sé, un par de hombres hablando, es que yo sé cómo son las mujeres, ¿verdad? Las mujeres sois así. Lo mismo, no, a mí me caen muy bien los gays, no tengo un problema con los gays, son geniales. O decir, ¿no? No soy racista, me encantan los negros. Entonces, estamos homogeneizando a una categoría enorme, a un grupo enorme de personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo lo que está en la columna derecha es lo otro, ¿verdad? Y es de alguna manera inferior a todo lo que está en la columna izquierda. No es así naturalmente, pero en nuestra sociedad occidental, moderna, en nuestra manera de pensar, de alguna manera se ha generado esa idea, esa narrativa. Obviamente estamos aquí en esa lucha en contra de que eso siga así y en muchos sentidos no es tan así todo el rato, pero estamos mirando eh, digamos, lo que está de fondo, unas ideas antiguas que siguen operando. ¿Me doy a entender? Espero que os resuene de alguna manera. A ver si alguien quiere comentar, por ejemplo, alguna de esas ideas que dice subordinación, exclusión radical, incorporación, instrumentalización o homogeneización. ¿Cómo veis que aplica en alguna de esas cosas? Por ejemplo, ¿de qué manera el principio eh, el principio de subordinación aplica en lo que es el hombre versus la mujer? Bueno, supongo culturalmente siempre ha sido el hombre el que ha tenido en el núcleo, digamos, familiar, el que ha tenido más libertad, más importancia a nivel de lo que él necesitara, sea trabajo, sea ocio, siempre poniendo
por delante digamos, sus deseos, sus inclinaciones, que la mujer pues es algo, era lo secundario, lo que digamos, se reduce a la casa, a la familia y eso se ha visto así por, bueno, décadas y décadas. muy bien, eso es. Entonces hay una dependencia porque imagínate, imaginaos, incluso un hombre trabajador que está en una empresa, que tiene un trabajo muy duro, que se tiene que ir 10 horas, 12 horas a trabajar, tarda la vida en volver, es un trabajo arduo y va ahí como trabajador y a lo mejor es incluso marxista, dice, tenemos que unirnos los trabajadores para, ¿no? Para superar esta opresión que los capitalistas, estos los ricos, nos están explotando. ¿Vale? Bien. Pero para que este hombre pueda ir al trabajo, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que haber alguien detrás que ayude a que este hombre tenga comida en la mesa, a que tenga una casa donde dormir, a que si se pone malo alguien le esté cuidando, que si tiene hijos alguien les esté cuidando, nutriendo, enseñando, criando. Y todas esas cosas son la recreación de la fuerza de trabajo, no solo la creación del trabajo mediante los que van a trabajar, sino que todo ese trabajo de recreación de la fuerza laboral es un trabajo que no se ve o que no se nombra, porque eso está relegado al ámbito privado, que está en manos de quiénes, los hombres o las mujeres. Bien. Los hombres, siempre. Claro, los hombres. Entonces, las mujeres, ¿sí? En el ámbito privado están las mujeres, estamos otra vez en la caricatura, ¿verdad? Hay ciertos cambios, pero en la caricatura de ciertas ideas que siguen vigentes en nuestra cultura, existe este, existe esta dinámica. Vale. Entonces, ¿veis alguna conexión entre la opresión de la naturaleza por el ser humano y la opresión de la mujer por el hombre? Un poco por hablar en términos generales. ¿Se os ocurre algo, alguna idea, algún pensamiento? Bueno, es como el hombre en género, no la mujer, el hombre, ha tratado la naturaleza o este planeta para obtener lo que necesita. Es como una acción de extraer constantemente y utilizarlo pues para su beneficio. Y desde ese punto de vista, pues la mujer durante la historia de la mujer pues ha estado ahí para, como tú decías, para proveer cuidados y cuidados sin, bueno, no sin beneficios, sí, pero también como una especie de extracción de su energía, de su tiempo, de su dedicación, de su cuidado, sin, bueno, es importar mucho, es como dar por sentado que la naturaleza está ahí para el hombre, Eso es. para proveer de lo que necesite a nivel, pues, bueno, sobre todo económico, ¿no? Extracciones, extraer. Y por parte, es como un paralelismo, ¿no? Luego la mujer está, pues, relegada a lo que es el cuidado, a la familia, y también se está extrayendo constantemente. No se le pregunta a la mujer si quiere hacer algo diferente, si quiere trabajar, formarse, tener hijos o no tenerlos. Por muchos años se ha sobreentendido que eso era así. Y bueno, pues, en fin, eso es como lo veo. Bien, sí, exacto. Entonces hablabas al final de la instrumentalización, ¿verdad? Porque la mujer en este caso sería el recurso,
para el hombre sin fines propios. Y lo mismo aplica a la naturaleza, ¿no? De alguna manera el ser humano, y no hablamos de todos los seres humanos, pero ha habido una tendencia que es el extractivismo, como tú dices. El extractivismo, o sea, ver la naturaleza no como un fin en sí mismo o un ente que es vida y que merece estar viva y cierto respeto, sino como algo de lo que tomar infinitamente y de lo que aprovecharnos y de lo que convertir en algo que podamos vender, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, han sido muy utilizadas. Lo mismo también ocurre al revés, que no solo ocurre en ambas direcciones. La mujer se ha visto que, como decíamos al principio, tiende a verse como más cerca de la naturaleza, incluso en algunos grupos ecofeministas en el activismo, que tiene cierto sentido, pero por otro lado lo hemos también criticado, mostrado las limitaciones de ello, por lo que limita el acceso, por ejemplo, al hombre a la naturaleza, que porque el hombre no va a tener acceso, ¿no? Porque el hombre no va a poder conectar con sus capacidades de cuidar o con sus capacidades de su intuición o con la luna. Entonces, vale, la mujer ha sido naturalizada de alguna manera, ¿no? Como que la hemos relegado a ese espacio de ella está cerca de la naturaleza, incluso casi, bueno, se nos ha llamado de todo, ¿no? Incluso salvajes, histéricas, todo eso tiene mucho que ver, como que faltas de razón. Al lado izquierdo tenemos la razón y la mujer emocional totalmente. Bien, entonces, incluso la naturaleza se ha visto feminizada, ¿no? Como una mujer a la que conquistar, especialmente en dinámicas de colonización. Continente africano entero, ha habido una feminización. Incluso se ha erotizado la naturaleza como algo que conquistar, que nos pertenezca, y al revés, los cuerpos de las mujeres se han vuelto territorios que conquistar también. Entonces vemos muchas historias en donde la lucha ecofeminista pues tiene mucha incidencia y mucho que decir. Vamos a pasar a ecofeminismos en acción, en concreto. Y después de esta diapo vamos a hacer un pequeño descansito, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una serie de fotos que tienen que ver con el ecofeminismo y los movimientos ecofeministas. ¿Alguien reconoce algo? ¿Algún personaje, algún movimiento? La fotografía blanco y negro de las mujeres abrazando los árboles, sí, creo que eso lo reconozco, lo he visto, ¿no? Era un proyecto en India y creo que, bueno, querían cortar los árboles y ellas digamos, se abrazaron y se ataron y en fin, fue uno de los primeros movimientos para evitar que su territorio, porque era su territorio, fuera, ¿no?, cambiado a nivel de, bueno, un corte excesivo de árboles, donde Sí, ellas habían crecido y sí. correcto. Sí, este es el movimiento Chipko, significa abrazar o pegarse al final, pues eso, abrazar los árboles. Entonces, esto es algo que tiene una historia, ¿no? Que a lo mejor algunas hemos escuchado, ¿no? Esto de los abraza árboles que suena muy, muy hippie, pues resulta que en 1973 las mujeres que vivían a los pies del Himalaya se pusieron a defender estos árboles, simplemente para evitar que los talaran y para conservar el bosque del que vivían, en el que vivían. Entonces, este movimiento ganó mucha visibilidad gracias a un personaje que también sale aquí en las fotos, que es Vandana Shiva, entre otras cosas. Vandana Shiva está a la derecha del todo, arriba, porque ella era pequeñita, bueno, muy, muy jovencita entonces, y hablaba inglés. Y entonces supo llevar a los medios de comunicación
la lucha de estas mujeres, que recibieron también un reconocimiento como estatus, que de repente eran alguien, ¿no? Eran estas mujeres que hacen esta lucha que antes no tenían ningún valor ni ningún reconocimiento. Bien. ¿Alguien más que reconozca a alguien o quiera comentar? Incluso si tenéis preguntas, a mí me encanta pensar juntas y compartir pensamientos incompletos. Eso es muy, muy válido también. Tengo una pregunta acerca de lo del mapa de África, no sé, lo del cinturón verde o no sé por qué Sí, están ahí África. ¿Podría ser? sí, exactamente. Entonces, arriba tenéis a Wangari Maathai, voy a poner el nombre en el chat, que en 2004 recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor del Green Belt Movement, del movimiento del Cinturón Verde, que es precisamente un movimiento ecologista liderado por ella, en el que las mujeres fueron a reforestar y a plantar todo tipo de plantas en esa zona subsahariana y asqueniana para evitar la expansión del Sáhara hacia el sur, para ayudar a nivel panafricano. Se comenzó en Kenia, pero es un movimiento internacional, transfronterizo, eh, a pues eso, conservar la naturaleza, los ecosistemas, mejorar la conexión también de las mujeres con no solo la naturaleza, sino también con un sustento económico e incluso mejorar su salud. Hubo casos de anemia severa donde se les animó a plantar ciertas plantas como el perejil para aumentar el hierro en la sangre y ese tipo de cosas. Entonces fue un proyecto que, bueno, que sigue en marcha, pero que se inició también en los años 70, eh, que, que fue una lucha pues, compartida para las mujeres y por la naturaleza. Wangari Maathai. Bien, luego hay dos otras mujeres que están ahí en el siguiente apartado. Una es española y se llama Yayo Herrero. Y si no la conocéis, os invito a que la cotilleéis, miréis sus vídeos, porque es maravillosa oradora, habla muy bien. Todo lo que cuenta es muy claro y ella es muy activista, es parte de Ecologistas en Acción, es ecofeminista, han escrito libros sobre ella. De hecho, estamos muy orgullosas con la Escuela Encantada, que hemos tenido una colaboración con ella también, porque dimos un taller de música y ecología explorando para la Sociedad General de Autores, explorando esas conexiones. Y ella nos hizo una contribución justo ¿cuándo fue lo de la Filomena? ¿2021? En Madrid. Hubo como una gran nieve que no se iba y frío, bueno, fue en esa época. Eh, el caso es que Yayo Herrero nos dio unas reflexiones y nos compartió mediante vídeo unas ideas acerca de esto. O sea, es una mujer impresionante porque trabaja desde la base, desde los activismos ecológicos y feministas y siempre cuestionándose dónde están las limitaciones, ¿no?, del actual movimiento, como diciendo, bueno, cuidado de que no nos metamos aquí en una historia un poco elitista, como quien dice, bueno, es que tenemos que comprar la verdura ecológica en la tienda de tal y hacer círculos de mujeres y resulta que eso solo lo pueden hacer las mujeres que tienen la capacidad financiera de tomarse ese tiempo y de pagar esas verduras en el mundo urbano, ¿no? Entonces, conectar más también con la gente de a pie, con la gente normal que se piensa que es que no se puede permitir ser ecologista.
¿Y eso qué tiene que ver? ¿No? ¿Y por qué nos está ocurriendo eso? Que a nivel estructural de repente el ecologismo sea algo solo para las élites. Entonces, estas cosas las cuenta Yayo Herrero eh, y más gente, pero ella es muy, muy fantástica. Explica muy bien. Bueno, debajo tenemos a Berta Cáceres, una activista ambientalista hondureña que fue asesinada en 2016 y fue eh, potentísimo porque, bueno, estuvo en una lucha contra una presa hidroeléctrica y en general en una lucha en donde abogaba pues, por los derechos también de su pueblo indígena, creo que eran lencas, y por su gente, inclusive el enfoque en las mujeres. Ella se declaraba feminista y era una mujer muy, muy independiente, muy poderosa y bueno, pues tuvo amenazas. En esa época Honduras era uno de los países más peligrosos para ser defensor o defensora de derechos medioambientales y pues hace justo 10 años la asesinaron. Y tuvo avisos, su familia pudo huir, pero pues a ella la mataron. Entonces ha sido un movimiento también muy grande desde entonces de lucha eh, por los derechos medioambientales, por las comunidades indígenas. Esto que decíamos, ¿no? De la interseccionalidad de las luchas, de buscar dónde se solapan las opresiones y ver qué podemos hacer a nivel humano para, para transformarlo. Y esto pues es un caso triste, pero es un caso también muy potente porque ha tenido muchísimo impacto a nivel internacional, latinoamericano y más allá. Y bueno, pues tenemos arriba a la derecha a Vandana Shiva, que ya la he mencionado porque estuvo en esos comienzos del movimiento Chipko y ella es si veis algún documental y no sale ella, un documental que tenga que ver con ecologismo o feminismo y no sale ella, pues casi es muy improbable, ¿no? La vais a encontrar por muchos lugares porque es también muy, muy potente, está muy presente, es muy activista eh, y ella pues es india, estudió física. Estoy casi segura que fue física y no química, pero no, creo que física. De hecho, sí, creo, por el tema de la energía nuclear, historias que parecían totalmente ajenas, y al final se dio cuenta bueno, que lo que quiere es cuidar de la Tierra y no crear cosas que la destruyan. Entonces, uno de sus mayores focos ha sido últimamente en la semilla como recurso, como lugar de poder, de autosuficiencia, lugar de lucha, también por los campesinos y las campesinas. Ella es declarada ecofeminista, ha escrito un libro en 1980 y algo, 87 creo, eh, que se llama Staying Alive, como manteniéndote viva o sobreviviendo. Y, y bueno, pues merece mucho la pena también mirar su trabajo porque denuncia mucho a pues Monsanto, Bayer, etcétera, todas estas enormes empresas, pero también los nuevos fenómenos como pues la extracción de datos en la industria digital y un montón de historias, pero también dice, nos tenemos que enfocar en nuestra lucha porque ellos, los grandes que nos están robando y están en esa extracción, tienen su propia agenda. Nosotras debemos tener la nuestra. Y pues ha creado bancos de semillas, ha ayudado a organizar movimientos ecofeministas, ecologistas, de todo, en sus tierras y más allá de sus tierras. Entonces merece mucho la pena también buscar a Vandana Shiva. Vandana Shiva. Ahí está en el chat. Y nada, abajo a la derecha, un poco, no es una cronología, pero bueno, sí, que se ve como más recientemente en toda Latinoamérica, en España, en muchos países, en este caso está en español, o sea que este es latinoamericano, me parece.
la lucha feminista pues tiene cada vez más también un componente ecologista, em, que se ve cada vez más y eso es muy importante enfatizarlo. Pues justamente esa idea de poner la vida en el centro, que en la academia la acuñó Amaya Pérez Orozco, que es otra que no la pude poner porque ya no me cambian más. La voy a poner aquí en el chat. Es economista feminista, también es ecologista, pero bueno, sobre todo trata de la economía y habla desde los feminismos. Pues ella sí que habló de poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Y, pero este dicho viene de las calles. En cualquier caso, ¿qué significa? Pues que justamente aquellas cosas que lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, que están siendo oprimidas en esa columna que, ¿no? En esa columna derecha, justo todo eso es lo que tenemos que empezar a valorar y ver de otra manera. Tenemos que empezar a reconocer la labor de los cuidados, a reconocer la labor que tradicionalmente han hecho las mujeres y, y darle valor, y empezar a darle valor. ¿De qué manera? Remunerándola. A lo mejor no sé si tiene que pasar por una economía formal. Esa es una de las opciones que, por ejemplo, proponía Selma James, otra feminista maravillosa, que decía, tenemos que empezar a pagarle dinero a todas las personas que hacen trabajos de, bueno, amas de casa, básicamente, ¿no? En vez de decir simplemente un dinero, pues como ingreso mínimo vital o la renta básica universal, decir, a ver, no, renta por cuidados. Eso, ¿veis cómo tiene eso un componente muy feminista, ¿verdad? Pues este es Selma James, que empezó con esa lucha en los años 70 y que ahora no sé si sigue viva, tendrá como 90 años. Eh, no fue muy popular porque en aquella época en la que ella luchaba por pagar, digamos, a las amas de casa, la mayoría de las feministas decían, no, es que nosotras queremos trabajos remunerados. Entonces querían salir a trabajar otras cosas y, eso, y dejar la casa atrás, ¿no? Pero bueno, aquí sigue teniendo una vigencia y un poder y bueno, no es una cosa la otra, son las dos. Entonces, pues nada, tenemos aquí nuestra pequeña exposición. Quiero, bueno, de ecofeministas que podíamos seguir a la eternidad. Creo que sería bueno un pequeño descansito, 5 o 10 minutos, como queráis. ¿Os parece? Ok, una pregunta, Marisol. ¿Cuál es la Dime. persona que, la activista que fue asesinada? Su nombre. Sí, Berta Cáceres. Berta Cáceres. Gracias. Muy Sí, bien. sí. Venga, a ver, continuamos en 10 minutos, ¿vale? Intentar venir un poquito antes para que podamos continuar. Fenomenal. Hasta ahora. Hola, hola, hola. ¿Estamos? ¿Puntualidad alemana? Hola, hola, hola. Muy bien, Inma, estás, fenomenal. Noelia, Marta, se ha tenido que ir Chris, ¿verdad? A ver si. Sí. Fenomenal. Marta va siendo de vida. Noelia, ¿estás? Un apunte, Marisol. Dime. Referente a la hora, nos comunicaron que iba a ser de 3 a 5 de la tarde. Vale. Entonces tú has mencionado que va a ser hasta Yo, las 6. bueno, como queráis. Yo tenía esa franja y me parece que sí, que lo comunicamos así con
con Lupe, pero también me ha dicho al principio, antes de conectarnos todas, mira, que si quieres que sea de 2 horas bien, que si quieres que sea de tanto tal, y depende del grupo. Entonces yo encantada de adaptarme. Yo creo que sí que es verdad que se nos ha quedado alguna cosita en el tintero sobre todo de tema de comunicación para la crisis climática y que en 15 minutos se haría quizá un poco corta, pero se puede hacer. O sea, como veáis, si decís, venga, media hora a partir de aquí Sí, sería, sí, por ejemplo, yo podría quedarme hasta las 5:15 y media como como tope. mucho, Podría estar, sí, como vale, mucho, porque tengo que vale, conseguirlo. Sí, pero fenomenal. vale. ¿Qué dicen las demás? Marta, que nos has escrito. Sé que estás. Y Noelia, no sé si está. Mira, creo que justo se ha tenido que ir. Bueno, vamos a por ello y ya está. Y luego, de todas formas, puedo. Vale, 5:30. Pues entonces lo que hacemos es que hasta las 5:15 o así os doy contenidos, que también es interactivo siempre, si queréis. Y luego, pues ya cualquier pregunta o cosa que queramos hacer para cierre, pues tenemos ese espacio de augur, ¿vale? Genial. Venga, muy bien. Entonces, vamos a mirar cómo hacer esto. Bueno, yo tenía aquí una diapositiva con un pequeño cuento que contaros para cerrar la parte ecofeminista, Mm. que os lo voy a resumir porque es muy bonito. Lo tenía aquí para leeros yo, pero bueno, lo voy a contar así un poco rapidito. Pues esta es una mujer em, que cuenta en el 96 una historia de Bangladesh, que es la época en la que estaban de moda los microcréditos, sobre todo para mujeres. Esto que dan pues 50 euros para que se compre una máquina de coser y pueda coser y vender cosas. O para que se compre 5 gallinas y luego pues puedan empezar. Y entonces pues ella va devolviendo después de unos meses el crédito, ¿no? Y entonces Hillary Clinton, que era en esa época era la segunda dama de Estados Unidos, fue a ver esos proyectos de un banco que se llamaba Grameen Bank a Bangladesh, como para decir, venga, que aquí lo que estamos haciendo es empoderar a mujeres en el medio rural y vamos a ver el éxito de nuestro proyecto. Este cuento lo saco de un libro que lo tenéis citado ahí, que es de The Subsistence Perspective, la perspectiva de la subsistencia. No lo he visto como tal traducido, pero sí que hay otros libros y otros textos que aluden a él, que lo describen, que lo cuentan. El caso es que este cuento pues, se llama Una vaca para Hillary. Entonces, lo que ocurre es eso, que la señora Clinton quiere averiguar si las mujeres realmente se habían empoderado gracias a los microcréditos. Y para el Grameen Bank y las agencias de desarrollo, pues el empoderamiento de las mujeres significa que la mujer tiene ingresos propios y algunos activos. Y pues nada, Hillary Clinton va para allá, visita a las mujeres de una aldea que se llama Maishahati y las entrevista sobre su situación, ¿no? Entonces las mujeres responden, sí, ahora tenemos nuestros propios ingresos. Y también algunas tienen vacas, gallinas, patos, sus hijos iban a la escuela. Y bueno, pues la señora Clinton, muy satisfecha, eh, y veía a las mujeres del pueblo bastante empoderadas. Pero no estaba preparada para la siguiente ronda de la entrevista, porque entonces empezaron las mujeres a hacerle preguntas a ella. Siguiente ronda de la entrevista. Y dice, pues a ver, hicieron las siguientes preguntas. Empezaron a llamarla hermana mayor en su idioma de allá, que es como respetuosamente se le dice a una persona, mujer mayor, ¿no? Entonces dice, hermana mayor, ¿tienes vacas? Y Hillary responde, pues no, no tengo vacas. Entonces dice, hermana mayor, que se dice AP, ¿vale? Pues AP, ¿tienes tus propios ingresos? Y Hillary responde, bueno, la verdad es que antes yo tenía mis propios ingresos, pero desde que mi marido es presidente de los Estados Unidos y se mudó a la Casa Blanca, pues yo dejé de ganar mi propio dinero. Que obviamente esto se hace por temas, bueno, se hace por temas de corrupción, ¿no? Por evitar que haya otros intereses, etcétera. Luego, ¿cuántos hijos tienes? Y dice, una hija.
Dice, ¿te gustaría tener más hijos? Dice, sí, me gustaría tener uno o dos más, pero estamos muy contentos con nuestra hija Chelsea. Las mujeres de Maisahati se miraron entre sí y murmuraron, pobrecita Hillary, no tiene vacas, no tiene ingresos propios, solo tiene una hija. A los ojos de ellas, de las mujeres de este pueblo, Hillary Clinton no era una mujer empoderada y les daba pena. Entonces, este cuento, pues, me parece divino, maravilloso para reflexionar sobre qué es esto del empoderamiento, ¿no? Hablando de empodera y en qué contexto consideramos que un empoderamiento. Entonces, en el mundo occidental, pues a lo mejor tenemos bueno, sobre todo el doble rasero que había ahí, ¿cierto? De decir, vale, pues tiene que ser, estas mujeres tienen que haber generado ingresos y tienen que tener cierta independencia y resulta que Hillary misma, aunque esté en un lugar de muchísimo poder, pues ese poder ella no lo tenía. Lo mismo es para acordarnos que no podemos aplicar nuestro estándar a todas partes, no porque en otros lugares sean menos. Esa es la trampa del desarrollo, sino que hay otras maneras de vivir y otras maneras de la que significa, o otras maneras de resignificar el empoderamiento feminista y ecofeminista. Entonces, obviamente, pues conexión con la naturaleza, sí, claro, se puede dar, es importante, pero ¿de qué manera? ¿No? Depende del contexto, totalmente. Empoderar a mujeres desde fuera no tiene sentido, tiene que venir desde dentro. Tiene que haber una resonancia con las necesidades de estas personas, en su caso concreto. Entonces, os dejo la parte ecofeminista con estas ideas fuerza que vienen pues en parte de las personas que hemos citado o visto en las fotos. Las pequeñas campesinas pueden salvar el mundo, de Vandana Shiva, pues porque se ve que en muy poco espacio, si te atreves a diversificar el tipo de plantas y de frutas y de bueno, semillas que siembras, pues al final, evitando el monocultivo, puedes tener una producción por metro cuadrado muchísimo más grande que en los grandes monocultivos. Me imagino que esto lo habréis visto o se verá también en otros talleres que habéis comentado ya de agricultura regenerativa. Luego, Yayo Herrero, ecofeminista que os hablé antes, siempre en sus charlas habla de que somos ecodependientes e interdependientes, radicalmente. Nos necesitamos los unos a los otros, pero muchísimo. Eso de la independencia, que queremos ser independientes, es una especie de ilusión, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa ilusión de, ay, la independencia? Pues financiera, sí, pero al final ese dinero, ¿qué nos estamos comprando con ese dinero de nuestra supuesta independencia financiera, ¿no? Entonces, entender cómo nos necesitamos los unos a los otros y de qué maneras, ¿no? Descubrir que al final el dinero no se puede comer, que tenemos que estar con la naturaleza, con la Pachamama, cuidando y recibiendo ese cuidado, ¿no? Es recíproco. Luego Amaya Pérez Orozco, que os hablé que antes que era economista feminista, habla de, bueno, las minorías de las que hablamos tantas veces, en realidad son mayorías. El hombre blanco, cisgénero, heterosexual, cristiano, es una minoría, pero es de la que partimos muchas veces cuando leemos teorías o cuando pensamos pues en una persona normal, ¿no? Como que el estándar al final es una pequeña minoría. Todos los demás somos de todos los colores, de todos los tipos, de todas partes. Entonces, tener eso en cuenta, esa diversidad. Selma James, que os mencionaba antes, se debería cobrar dinero por cuidar. Devaki Jain dijo que no queremos un trozo más grande de un pastel envenenado, hablando de la economía, como diciendo, una mujer feminista no es una mujer, según ella y según muchas feministas, no es una mujer que gane simplemente el mismo sueldo que el hombre, porque el pastel del que estamos hablando, el pastel económico, si esa manera en que ganamos nuestro dinero
no es buena porque explota la naturaleza o explota a otros pueblos, otras personas, pues entonces tampoco lo queremos. Entonces la transformación feminista y ecofeminista ha de ser más profunda. Y luego, bueno, pues hay que poner la vida en el centro, Movimiento 8M, Latinoamérica y España, ¿vale? Bueno, aquí vamos cerrando la parte ecofeminista que al final nos va informando con todo lo otro que queramos comunicar, ¿no? Si hablamos de del cambio o la crisis climática, qué hacer, qué no hacer, de qué maneras tratar estos temas. Lo que sea que queramos comunicar y desde donde estemos, ¿no? Porque pues, es bastante distinto comunicar como lo que acabo de hacer, contar un relato a un grupo de personas, o comunicar algo en Instagram, o comunicar algo en una conversación a los amigos, o escribir un artículo para la prensa, o sí, hay muchas maneras, pero todo comunica. Entonces, como todo comunica, es muy interesante ver qué función cumple las imágenes que evocamos, las ideas que salen. Entonces, esta imagen que sale de la época del COVID, que está también en inglés, pues veis que había una gran preocupación por la pandemia, obviamente. Entonces, dentro de lo que salió de esa preocupación fue lo que yo observé también mucho, fue una necesidad del ser humano muy comprensible de decir todo está bajo control, ¿verdad? Sobre todo los políticos. Cuidado, atención, está aquí la pandemia y el COVID, pero tenemos soluciones, ¿no? Está todo bajo control. Aquí en mi pueblo salió el alcalde con 4 militares con metralletas a la calle a sacarse una foto diciendo, estamos controlando la situación, que daban miedo. Entonces, lo que quiero decir es, aquí lo mismo, en esta burbujita dice, asegúrate de lavarte las manos y todo estará bien. Como diciendo, si actuamos de cierta manera, entonces podemos controlar esa ola de algo malo que viene hacia nosotros. Y esa ola, esa primera ola ahí dice COVID-19, ¿no? Pero entonces en la viñeta lo que vemos es, vale, pero espérate, porque después viene otra ola que aquí es la recession, ¿no? El bajón económico, pues otra crisis económica relacionada con esto, que es una ola más grande que otra gente a lo mejor está empezando a intuir y que está ahí detrás y que luego vimos, ¿verdad? Cierto que el COVID tuvo unas repercusiones brutales a nivel económico. Es bastante complejo el tema, no vamos a entrar demasiado, pero simplemente por ver la última ola, que es la que está detrás, que mucha gente ni siquiera alcanzó a ver, pues aquí la llaman climate change, cambio climático, pero en realidad pues crisis climática. ¿Por qué hago tanto énfasis en decir crisis en vez de cambio? Bueno, porque por cómo suena, ¿no? Cuando hablamos de cambio, pues el cambio es normal, es natural, hay que adaptarse, es parte de la vida. O cuando hablamos de crisis ya es otra manera de nombrar las cosas como son, ¿no? Realmente es una crisis. E incluso nos hemos hartado de la palabra crisis, hablamos de policrisis y crisis está por todas partes, pero aún así merece ponerle ese nombre porque sí que es una crisis que está interactuando con varias otras. El caso es que aquí, bueno, cambio climático o crisis climática como otra ola en la que no nos podemos ni enfocar porque estamos aquí, en esto pequeño. Entonces, este tipo de imágenes pues llegan a comunicar mucho y ayudan a activar ciertos marcos de comunicación. Y no sé si estáis familiarizadas con el tema de la teoría de los marcos, que aquí veis un ejemplo muy rápidamente, que es, no sé si recordáis, en el año 2015 fue que salió por todas partes la foto de un niño ahogado que apareció en la playa en Turquía, Aylan, un niño kurdo que, eh, bueno, un niño kurdo de Siria que se ahogó en el mar, que estaba intentando eh, atravesar el mar y llegar a Turquía.
con su familia, solo sobrevivió el padre. Y por todas partes salió la imagen del marco pequeñito que vemos ahí, que es la imagen del niño muerto. Y entonces nos podemos preguntar, vale, sí, es terrible, pero ¿qué función tiene y qué vemos cuando vemos al niño? ¿De qué manera hablamos del tema cuando vemos al niño? ¿Y de qué manera hablaríamos si viéramos todas las pateras que están en camino? Que no es solo una historia personal, que cambian. ¿Y de qué manera empezaríamos a hablar del tema si viéramos la costa del otro país desde el que vienen? Y cómo ese país, la guerra que hay en ese país, a lo mejor está relacionada y todos esos refugiados están relacionados con una guerra financiada por esas tierras a las que están intentando llegar los refugiados, los que se escapan. Entonces, el marco tiene que ver con eso, cómo enmarcamos, cómo contamos algo, de qué manera contamos las cosas para ponerle un enfoque u otro. Esos son marcos de comunicación. Entonces, esa teoría, que tiene que ver con la teoría del lenguaje, viene de Lakoff y más gente, pero Lakoff es uno famoso, y por eso dice, cambiar de marco es cambiar el modo que tiene la gente de ver el mundo. Es cambiar lo que se entiende por sentido común. Puesto que el lenguaje activa los marcos, los nuevos marcos requieren un nuevo lenguaje. Pensar de modo diferente requiere hablar de modo diferente. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la crisis climática, pasamos a unos marcos hegemónicos, o sea, unos marcos dominantes que vemos mucho, que son el tecnooptimismo, o sea, vale, tenemos una crisis climática y en España se ve mucho también a nivel del agua, ¿verdad? Falta de agua, falta de lluvia, incendios, etcétera, la crisis hídrica. ¿Qué soluciones hay o de qué manera lo contamos? ¿Qué marcos hay? Pues el marco del tecnooptimismo sería, ya inventaremos algo para arreglarlo, ¿no? La tecnología inventará algo para arreglar este problema. Gobernanza de élite, que se encarguen los políticos. Mercado libre, el mercado libre va a ayudar a regular la situación mediante las leyes de oferta y demanda. El pesimismo colapsista es un poco más, a lo mejor más izquierdoso. Gente que dice, estamos perdidos de todas maneras, no hay nada que hacer. Nos vamos a colapsar y ya está. Y el negacionismo moderado, que tiene que ver, bueno, el negacionismo como tal nos recuerda mucho al, bueno, el cambio climático no existe, etcétera, etcétera. Pero también existe un negacionismo moderado que está mucho más extendido todavía. Es como, bueno, sí, sí, igual es un problema, pero no es para tanto. Quitarle hierro al asunto. Entonces, estos son marcos de comunicación que dominan mucho en este tipo de situaciones. Cuando hablamos de la crisis climática e hídrica, o no hablamos de la crisis climática e hídrica, como muchas veces ocurre, que se queda como ese problema, como esa tercera ola después de tantos otros problemas que tenemos. Entonces, para que veáis algunas alternativas, os iba a hacer este ejercicio, pero no nos da tiempo. Entonces, simplemente lo veis aquí en la columna derecha. Lo han trabajado unas personas que trabajan en Ongawa, en la ONG de Ingenieros Sin Fronteras, que han dicho, vale, ¿qué otros marcos hay que sí son transformadores? Pues pensar en el agua como bien común, el agua como derecho, enfocarnos en los cuidados y el buen vivir. En vez de pensar en que lo va a resolver la tecnología o los políticos o el mercado libre, pensar en una lucha compartida, que tenemos que unir fuerzas. Hablar de que el agua es vida y buscar horizontes posibles, no solo criticar, sino también proponer. Siempre, siempre, siempre buscar el que sí es posible. ¿Vale? Entonces, estas son algunas ideas que se pueden utilizar a la hora de pensar en términos de
transformación, de comunicación para el cambio para la crisis climática, para afrontar la crisis climática o para el cambio y la transformación ecosocial. ¿Sí? Bien, otra idea de qué hacer y qué no hacer. Aquí hay un grupo de personas, bueno, es una empresa, se llaman BlaBlaLab, son una empresa de comunicación para la transformación ecosocial y han definido una cosa que se llaman las 8 Españas, que la han definido a través de una investigación bastante gorda y muchas conversaciones y encuestas. Y ahí en ese enlace, que ya os compartiré mediante Lupe, me imagino, eh, BlaBlaLab, permite que, por un lado, nos identifiquemos nosotras mismas con los perfiles, los segmentos de perfil de personas y sus maneras de pensar que hay en España. Y por otro lado, en pensar en si queréis hacer algún tipo de comunicación, campaña de comunicación, o queréis organizaros, o incluso simplemente un perfil de Instagram o de TikTok o alguna cosa en la que decís, es que quiero llegar, quiero cambiar el mundo, ¿no? Cómo lo quiero contar? Aunque sea mi mundo, el mundo aquí a mi alrededor. Pues es muy interesante pensar en quién es la persona a la que quiero llegar. ¿Quiero llegar solo a mis amigos o a la gente que piensa exactamente como yo? ¿O quiero llegar a aquella persona que duda de esto de que si realmente es relevante lo del cambio climático? ¿O quiero llegar a aquella persona que tiene unos valores muy tradicionales, a lo mejor, y no es muy progresista, pero sí que le gustaría vivir bien, pero no sabe? Yo qué sé, hay muchísimas maneras de enfocarlo y está bien no pensar en que lo que vamos a comunicar sea para un público en general, sino para ciertos segmentos de la sociedad. Entonces, pues os animo a que si tenéis algún plan de comunicación o alguna intención de comunicar algo, de lograr alguna transformación mediante algún tipo de compartir, eh, es muy enriquecedor. También simplemente conocer esos perfiles. Vamos a pasar a casos de éxito. ¿Casos de éxito de qué? Pues casos de éxito de comunicación de la crisis climática. No sé si todas conocéis esta serie, que se ha hecho famosísima en España. Este es uno de los casos emblemáticos de éxito, porque lo que te cuenta, y ahí abajo está el enlace que no vamos a mirar ahora, lo podéis ver en casa, al tráiler, ¿vale? Esto se puede ver en A3 Player, creo, porque salió en eso, ¿no? Se podía ver en Antena 3, en Internet. Sí. Perdona, Marisol, también Dime. por si acaso alguien no tiene el A3 Player. Están en la radio televisión española en Play, los 6 capítulos. Buenísimo, también. buenísimo, muchas Listo ahí. gracias. Vale, genial. Bueno, este es un caso que dice, es que ya hemos visto la parte negativa en la que perdemos. La crisis climática, todo se va al garete, todo está mal. Ahora vamos a enfocarnos en lo que nos da hope, esperanza, que es lo que sí podemos hacer. Y aquí se enfoca en la estructura en la que utiliza para hacer estos 6 capítulos de documental, Javi Peña, se enfoca en un proyecto que se llama Drawdown, que significa, drawdown, pues reducción o bajar, bajar emisiones, bajar el impacto del ser humano negativo sobre el planeta. Y es una investigación que yo también ya conocía de antes porque en mi investigación para la tesis pues me tocó mirar esto. Y pues es un grupo enorme de científicos de todas las disciplinas que se juntan para ver qué es lo que más y cuáles muchas soluciones hay que ayuden a reducir el impacto negativo del ser humano sobre el planeta. Y entonces una de las, recuerdo que cuando, esto va cambiando un poquito, pero recuerdo que cuando yo lo estaba estudiando hace, pues ponle que hace 7 años o así, el top número 1 de soluciones para reducir el impacto ambiental negativo
Era la educación de niñas. Imaginaos. ¿Tenéis alguna idea por qué? Niñas en especial. Porque por la conexión otra vez de lo que es lo femenino con lo de la naturaleza. Sí, pero más concreto. De hecho, bueno, es la educación de niñas, sobre todo en materia sexoafectiva y de reproducción. Entonces, la decisión de las niñas, que luego son mujeres, de quedarse o no embarazadas, que esté en sus manos, cuántos hijos tener. Entonces, la planificación de, pues decidir, quiero 10 hijos o quiero a lo mejor 3. Esto es uno de los aspectos que reconocieron. Bien, esto hay que tomarlo con pinzas, porque obviamente si reducimos todo el impacto ambiental que puede tener el ser humano en esa idea de que somos demasiados, socorro, no, estamos fatal, ¿no? Porque esa idea nos lleva a ecofascismos rápidamente. Pero es cierto que hay un aspecto en el que decimos, ¿hay suficiente para las necesidades de todos? Sí, pero no para la avaricia de todos. Entonces, si todos conseguimos lidiar de alguna manera con nuestras necesidades y saber qué queremos, qué deseamos, hasta dónde vamos, pues a lo mejor todos podemos estar muy bien. Entonces, bueno, tomarlo con pinzas, lo que es el reducir a una gran solución el tema ambiental, pero tener en cuenta que obviamente cuantos más somos, más difícil va a ser afrontar este tema. Y que ese argumento mismo, según cómo lo comuniquemos, nos puede llegar, por un lado, totalmente violento y fascista y reduccionista del problema, diciendo, es que somos demasiados y nos sobran estos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener muchísimo ojo y muchísimo cuidado de hablar de, pues eso, transición ecosocial, el aspecto social, el aspecto de derechos humanos, el aspecto de qué tiene esto que ver con nosotros y con un empoderamiento real de las personas de tomar decisiones. Entonces, que no sea un adoctrinamiento, ¿sí? Entonces, bueno, de todas maneras, Hope, una serie muy, muy valiosa que ver si no la habéis visto, ¿vale? Luego, si tenéis algún comentario o lo que sea, en un ratito tenemos espacio para eso. Bien, siguiente caso de éxito, buenísimo, Climabar. Climabar es un canal, bueno, era de YouTube, ya no tanto de YouTube, más bien de Instagram y de TikTok, de estas dos muchachas, Carmen y no me acuerdo, lo veo muy pequeñito para leerlo. A ver, Belén, que también han escrito este libro, que es muy interesante. Y ellas se quejan, pues ponle que tendrán 20 y pocos años ahora, ¿vale? Son jovencitas y han conseguido decir, quejarse y proponer alternativas, porque la queja es, el cambio climático tiene la peor campaña de marketing de la historia, como diciendo, no hemos conseguido llegar a las personas a las que tenemos que llegar para que vean realmente la dimensión de esta crisis y qué se puede hacer para afrontarla. Entonces ellas tienen unas maneras muy curiosas de afrontar el tema, que os lo voy a dejar tal cual, porque, bueno, porque son sorpresivas, también dan que pensar, son bastante valientes, provocadoras también. Y bueno, y ayudan como a atraer a distintos ámbitos donde no estamos acostumbrados a ver el tema del ecologismo, el tema del ecologismo. Y bueno, lo del bar, pues ya veis, clima bar, pues tiene que ver con el ambiente en el que lo cuentan, más distendido, más jocoso, y también con la idea de, esto tiene que llegar a los bares, esta conversación. O sea, tiene que llegar a la gente común y corriente que no se siente ecologista, porque nos importa a todos vivir en un planeta vivible.
o nos debería importar a todos. Bueno, chicas de Climabar. Bien, a ver si esta es... Sí. Aquí os propongo enfocaros en mirar el video podcast de Ongawa nuevo que acaba de salir, que de hecho tuve el honor de hacer de entrevistadora por primera vez en mi vida. Y la verdad es que aprendí un montón porque entrevistamos a 6 personajes maravillosos, defensoras del agua. Entonces, estas son prácticamente todo historias de éxito y son conversaciones de media hora donde cuentan cómo han conseguido defenderse como pueblo, como comunidad, como colectivo, de algún tipo de acción que iba a tener un impacto ambiental horrible, profundísimo en sus vidas, como lo pueden ser las macrogranjas de cerdos, las macrogranjas de gatos o la industria Altrinón, que era de, ¿cómo se llama? Celulosa, una fábrica de celulosa en Galicia, que fue también muy famoso el caso y que, bueno, que siguen ahí en esta lucha en contra de la contaminación que eso generaría. Y hay muchos más casos, pero bueno, me parece también muy potente. La selección de estas personas surgió de todo un proceso que hicimos con esta ONG Ongawa y con su base social para identificar justamente estrategias en las que comunicar el tema de la crisis climática que no fueran las de siempre. Y ahí, pues, con inspiración de Hope, pero con muchas otras inspiraciones y muchísimas conversaciones, hemos sacado ideas que tienen que ver con eso, con la necesidad de humanizar el tema, o sea, de traer a nivel más humano y cotidiano la conversación acerca de la crisis climática, que los héroes no son una gente ahí alejada, maravillosa, que tiene unos dones especiales, sino que son gente como tú y yo, que les importa la vida y que les importa la comunidad, ¿sí? Y que tienen un impacto. Entonces, y bueno, pues ahí se cuenta mucho de cómo ha funcionado la lucha y la resistencia. Entonces, ya voy a parar, pero aquí tenéis un par de recursos más que tienen que ver con este trabajo que os comento, en el que me apoyo de Eloisa Nos Aldás, que es la que fue también directora de tesis mía, que es referente en España en comunicación para el cambio social, que trabaja de catedrática en la UJI y está muy ligada a colectivos eh, activistas. Y aquí pues hay unos criterios que pueden ser muy interesantes a la hora de intentar eh, ser el cambio que quieres ver en el mundo, que os recomiendo mucho tener en cuenta. Ella también viene de los estudios de paz, entonces ahí hay una base ética muy potente. Y bueno, y por último, casi por último, sí, nadie dijo que fuera fácil 2, porque había un 1, pero aquí salió, y esto lo podéis buscar también en la página de Ongawa por otra colaboración que ha habido. Si ya estáis a nivel ONG o a nivel asociación, y también si simplemente os interesa esto de la comunicación para el cambio, vale muchísimo la pena leer este informe, que está muy bien hecho, muy bien redactado y es divertido incluso. Y ayuda a entender ciertas cosas. Nadie dijo que fuera fácil. Bueno, ¿de qué trata? Pues de que no es tan fácil simplemente decir, ¿cómo comunicar cosas para cambiar el mundo? Pues obviamente tiene reto, pero los retos ahí están muy bien definidos y bueno, vale la pena. ¿Vale? Pues nada, a lo último os quería proponer esto, pero creo que ya vamos a dejarlo simplemente con la idea de, si queréis cogerlo, recogerlo en las preguntas y respuestas o en lo que sea con lo que queramos cerrar. La imaginación futura es, yo la conocí a través de Elise Goulding, que es una pionera educadora para la paz. Ahí pongo su nombre en el chat. Y habla pues de que las sociedades, y es una obviedad, pero a la vez hay que digerirla también, decir, a ver, ¿esto qué impacto tiene? Las sociedades y los colectivos que imaginan el futuro
el futuro que desean tienen muchas más probabilidades de llegar a él que las que no lo hacen.